pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso. Ok, pues el día de hoy vamos a llevar a cabo un tema que tiene por título El mejor regalo. Yo sé que a los espirituales, a lo mejor cuando se habla del mejor regalo, de antemano ya saben de lo que voy a hablar. A los naturales o a los materialistas, a lo mejor luego se les vino a la mente un carro último modelo, ¿no? O una casa con alberca, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver bíblicamente cuál viene siendo el mejor regalo. Y no tanto el mejor regalo que Él pueda darnos. A final de cuentas, el mejor regalo que ha existido en la humanidad es ese regalo de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de tener en esa cruz. Él pagó todos nuestros pecados en esa cruz. Esos pecados se pagaron a precio de sangre, de la sangre de nuestro Señor. Ese ha sido el mejor regalo. Pero ahora vamos a estudiar cuál es el mejor regalo que nosotros podemos dar. O sea, el mejor regalo que ha existido en el mundo ha sido que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en una cruz para darnos una reconciliación con el Padre, una reconciliación en la cual nos regaló la salvación. Como lo sabemos, la salvación es por gracia, o sea, es un regalo, pero ahora vamos a ver nosotros cuál es el mejor regalo que podemos dar. Y para ello, pues vámonos a la Biblia, vamos a Lucas 24:44, Lucas 24:44, y vamos a estudiar en esta tarde ya la palabra del Señor, cosas que han sido muy predicadas, pero vamos a pedirle al Señor que el día de hoy se nos revele hasta el fondo de nosotros para que esta palabra pueda ser viva, para que verdaderamente esta palabra no la tengamos simplemente en un conocimiento humano, sino que verdaderamente esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. La intención de que leamos la palabra del Señor, de que la escudriñemos, es precisamente eso, que la sintamos como eso, como un alimento para nuestro espíritu. Amén. Ok, entonces aquí en Lucas 24:44 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. Jesús les está hablando en este momento a sus discípulos cuando Él ya había muerto y había resucitado. Resucitó y regresó con sus discípulos a darles las últimas instrucciones. Y estas son las instrucciones que nuestro Señor Jesús les empezó a decir a sus discípulos. Dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que predicaran en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Vamos a orar. Mi Dios, en este momento, Señor, estamos escudriñando tu bendita palabra. Sabemos perfectamente bien que es una tarea que tú le has puesto a todos tus hijos, que escudriñemos, que prediquemos de tu palabra. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos dar. Cuando nosotros hablamos de ti, cuando nosotros damos testimonio de lo que es tu palabra, de lo que eres tú, mi Señor Jesús,
Ese es un regalo hermoso que podemos darle a toda la humanidad, Señor. Es el mejor regalo. Por eso es que yo te pido, Señor, en esta tarde ya, que nos des la oportunidad, Señor, el privilegio de que todas estas palabras que el día de hoy vamos a hablar en este lugar, Señor, vengan de lo alto y que penetren hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, de la misma manera como lo hiciste aquí con tus apóstoles, Señor, con tus discípulos. Tú en este momento estamos leyendo en tu palabra que tú abriste los ojos para que ellos pudieran entender tus escrituras. De esa misma manera, en este momento yo te pido, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales para que cada uno de nosotros podamos entender esas palabras que vienen de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, no pierdan esta cita. Les pido de favor ahí que pongan un papelito, una servilletita o lo que tengan ahí a la mano, para que vamos a estar regresando en algunas ocasiones. Entonces, aquí, pues, introduciéndonos a lo que es el tema, sabemos que esto es una parte de la Biblia que se le conoce como la Gran Comisión, o como yo le digo también, la Comisión del Grande. Nuestro Señor Jesucristo ha sido el más grande que ha existido en la humanidad y en todo el universo. Entonces, esta es una comisión que nuestro Señor Jesús le está dando a sus discípulos. ¿Quién de aquí es discípulo de Jesús? Yo. Ok, entonces esa comisión nos la dio a nosotros. Pero vamos a escudriñar de qué manera es como realmente en la Biblia se llegó a manifestar el cumplimiento de esta comisión. Por eso es la importancia de que a la luz de la palabra podamos ir entendiendo, podamos ir escudriñando y permitiendo que el Señor nos dé el discernimiento. Cuando un ser humano está a punto de morir y quiere empezar a decir su última voluntad, creo que todos sabemos que es algo de lo más importante que una persona puede declarar en su vida. Es algo de lo más importante que incluso las personas pueden pedirle a sus familiares, a la gente que está a su alrededor. Entonces estamos viendo que estas fueron las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Les pidió que se predicara el Evangelio, que se predicara a todas las naciones. Aquí estamos viendo esta cita en el libro de Lucas, pero en cada uno de los evangelios, al final de los evangelios, vemos esta comisión de alguna forma o de otra, pero vemos que es una tarea sumamente importante que nuestro Señor Jesucristo le está dando a su pueblo, le está dando a sus discípulos. Y como aquí lo acabamos de declarar, todos nosotros somos discípulos de Jesús. Todos los que pasamos a ser parte del pueblo de Dios nos convertimos en discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la naturaleza de un hijo es obedecer a lo que el Padre nos dice. Y como lo hemos visto en algunas otras ocasiones, no por imposición, porque nuestro Señor Jesús no nos impone nada. Nuestro Señor Jesús nos da el corazón para que nosotros podamos anhelar cumplir con sus comisiones, cumplir con sus mandamientos, cumplir con las tareas que Él pone en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a ver otra parte de esta comisión en el libro de Marcos 16:15, el Evangelio de San Marcos 16:15, y vamos a leer el 15 y el 16. Esto que vamos a leer, pues prácticamente es paralelo a lo que en el libro de Lucas se escribió referente a esta tarea que nuestro Señor está dejando. Pero aquí vamos a ver cuál es la importancia. O sea, porque muchas veces yo puedo decirle a mi hijo: oye, hijo, yo te pido por favor que vayas y en la tienda me compres esto y lo otro y aquello. ¿Qué sucede? Que a lo mejor él por obediencia va y lo hace. Pero cuando él se queda pensando: bueno, ¿y mi papá para qué me habrá pedido que hiciera esto? Muchas veces uno
Puedes decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Es que mira, te lo pedí porque es necesario esto. Es menester que hagamos esto, que hagamos lo otro. Entonces aquí es un poco más específico en Marcos, la comisión que se le está dando a sus discípulos. Aquí dice parte de la importancia de esta tarea. Dice así en el 15: y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay personas que pudieran malinterpretar esta cita que acabamos ahorita de leer. ¿En qué aspecto? Ay, es que Jesús nos condena. No, Jesús no nos condena. Si nosotros nos vamos a Juan 3, 16 y 17, ahí vemos cómo dice claramente la palabra que Jesucristo no vino a condenarnos. Él vino a darnos vida eterna. Pero ya en el 17 vemos que dice, mas el que no recibe a Jesucristo ya está condenado. O sea, Él no nos viene a condenar. Desgraciadamente, nosotros nacimos con un pecado original. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estábamos condenados. Antes de estar en Cristo, nosotros estábamos condenados. Entonces, precisamente, ahí es donde vamos a ver la importancia de el predicar del evangelio, de dar el mejor regalo que un ser humano puede dar. El que la gente, en el momento en que no se encuentra en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Que en ese momento las personas tienen una naturaleza en la cual ya están en condenación. Pero cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, en ese momento nosotros dejamos esa condenación atrás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Marcos, en esta cita, está siendo más explícito en lo cual nosotros vamos, o sea, el por qué vamos a llevar a cabo esta gran tarea, esta gran comisión. ¿Para qué la vamos a llevar a cabo? Para que la gente sea salva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, no está diciendo nada más a los que te caigan bien. Nada más a los que son bien buena gente, o nada más a los que son bien malos. No, aquí está diciendo a toda criatura, a toda criatura. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí está dándonos esa tarea y nos está haciendo explícito para qué va a ser esa tarea. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, ¿por qué? Porque ya estaban condenados. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Como lo hemos dicho y lo reitero, muchos tenemos la idea de que nacemos siendo hijos de Dios. No es así. Nacemos siendo criaturas de Dios. Por eso es que aquí dice, ve y a toda criatura. Si no diría, ve y a todos los hijos de Dios, ve y predícales. No, aquí está hablando, ve y predícale a toda criatura. En el momento en que nosotros éramos criaturas y vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos en nuestras vidas, en ese momento pasamos a ser hijos de Dios. En ese momento pasamos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la oportunidad, el privilegio de poder dar el mejor regalo que un ser humano puede dar, que es predicar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis para que no vayan a malinterpretar esto también, porque en el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay doctrinas que tienen una idea de que si no eres bautizado, no puedes ser salvo. Eso es una falacia. El único requisito que necesita un ser humano para ser salvo es entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestro corazón, verdaderamente nuestro corazón. El recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, recibir este mensaje del que estamos hablando precisamente ahorita. ¿Por qué dice y fuere bautizado? Porque todo el creyente, todo el que verdaderamente está en Cristo, tarde que temprano tiene esa necesidad de ser bautizado. Sabemos que el bautismo es un simbolismo de que tú ya eres un creyente y de que tú vas a llevar a cabo un simbolismo en donde te están sumergiendo en el agua, y ahí es un simbolismo de que estás muriendo en Cristo. Y cuando sales del agua, estás resucitando con Cristo, ya como nueva criatura, ya como hijo de Dios.
es un simbolismo, el cual todo creyente anhela llevar a cabo ese acto, ese simbolismo, pero no para ser salvo, porque aquí vamos a ver algo, dice, el que creyere, o sea, ya creíste, eso es lo que te va a dar la salvación. Pero cuando dice, y fuere bautizado, o sea, lo dice en segundo término, o sea, como diciendo, el que vayas y te bautices es como una confirmación ante los hombres de que yo ya soy salvo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, y de esa manera el que crea va a ser salvo. Eso de y fuere bautizado es ya algo que va a secundar la salvación. ¿Por qué? Porque como yo ya soy salvo, como yo ya anhelo hacer todo lo que la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. Fue sumergido en el río Jordán, y al salir del agua, en ese momento vino el Espíritu Santo a él. Y bueno, esto simplemente era un paréntesis. Después hablaremos nuevamente de lo que es el bautismo. Pero ahorita quise hacer esa paréntesis porque si no hay gente que se va con la idea de que si no eres bautizado, no eres salvo. Eso es una falacia. Jesús, como lo estábamos viendo, Él no condena. Él, al contrario, Él vino para darnos salvación. Cuando nosotros damos a conocer este regalo, nosotros en ese momento estamos dando algo mejor que cualquier persona puede regalar. O sea, yo he visto, es muy bonito, es muy hermoso eso que hacen personas altruistas que regalan cosas en los asilos, que ven la manera de estar recolectando ropa, de estar regalando comida, esto, lo otro, de ayudar al prójimo. Eso es algo hermoso. Eso es un complemento de cuando tú tienes el corazón de Cristo en tu vida. Es un complemento para que sea de esa manera el fruto que tú estás dando, porque Cristo ya está en ti. Pero ¿qué sucede? ¿De qué podría servirle al ser humano tener un cobijo, tener una ropa que tú le regales, si tarde que temprano esa ropa se va a echar a perder? Tarde que temprano va a llegar a lo mejor un frío que ni esa ropa va a poder aguantar el frío. No sé, tantas cosas. El mejor cobijo que tú puedes darle a una persona es llevarlo al plan de salvación, a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, que esa persona entienda, que esa persona reflexione y que se entregue a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú llevas a cabo esa tarea, es cuando estás entregándole el mejor regalo que podrías entregarle a cualquier persona. Yo puedo a lo mejor a mi hijo darle una carrera profesional, puedo darle vestido, pero si no lo llevo a los pies de Cristo, realmente ¿de qué me sirve si unos cuantos años en esta tierra va a vivir bien, pero su alma está condenada? ¿Por qué? Porque no vino a los pies del Señor. Entonces, toda alma que está condenada no va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Y solamente existen dos lugares en donde nuestras almas van a vivir eternamente. Una es el cielo y la otra es el infierno. Eso es mentira, lo que muchos otros han dicho. No es bíblico que haya lugares intermedios. No existen lugares intermedios. Solamente la Biblia habla de dos lugares: con Dios y con el diablo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando nosotros entendemos la profundidad del mensaje del Evangelio, es cuando empezamos a ver esa necesidad. Ya no vemos con esos ojos humanos que dices, ay, tal persona tiene la necesidad de que le regale 10 pesos, o tal persona, no, ya tú te vas a lo más profundo, te vas al alma. Tú en cada una de las personas que ves, tú ya no ves que si es una persona que está bonita, que si tiene dinero, que si es pobre, que si esto, no, ahora tú ya ves el alma de esa persona y empiezas a tener una pasión por las almas, una pasión porque esas almas sean salvas. Ese regalo que de gracia nosotros recibimos, darlo también de gracia. Por eso el título de este mensaje es el mejor regalo. El mejor regalo que cualquier ser humano puede dar es dar a conocer las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que nosotros estábamos condenados, pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, ahora somos salvos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Ok. Ahora, hay algo bien importante. Muchas personas, cuando empezamos a conocer de este tema, de que nuestra naturaleza
de cualquier cristiano es predicar el evangelio, es darle a conocer a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo primerito que viene a nuestra mente, sí, yo creo que lo voy a hacer, pero pues cuando yo ya sepa orar como el hermano fulanito de tal, o cuando yo ya conozca la Biblia, cuando ya por lo menos la haya leído de Génesis, Apocalipsis, ¿no? O cuando ya me conozca por lo menos unas 2, 3 citas de memoria, que esto, no, vamos a ver en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de la samaritana que le dio agua del pozo a nuestro Señor Jesús? Bueno, a grosso modo, nuestro Señor Jesús habló con una samaritana, con una mujer que no conocía quién era Jesús, y Él se presenta con esta mujer samaritana, una mujer que ni siquiera era de la raza de los judíos, pero sin embargo nuestro Señor Jesús le da a conocer quién era Él, le da a conocer que Él era un agua que nunca se iba a acabar cuando alguien la recibía. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento vamos a Juan 4:39, por favor. A Juan 4:39. Y vamos a ver cómo, de qué manera esta mujer empezó a asimilar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando. Ahí en el pozo de Jacob estaban sentados y nuestro Señor Jesús simplemente se presentó con ella. Simplemente le empezó a hablar, le empezó incluso a profetizar que ella ya había sido mujer de varios maridos, que ella era una pecadora, pero no la condenó. Simplemente Él estaba diciendo lo que ella era. ¿Y qué pasa? Ella, en el momento en que escucha esas palabras de Jesús, pues dijo, este sí es un profeta de verdad. Este es Jesucristo, Él es el Mesías. Él me está profetizando algo, no me está condenando, pero automáticamente cuando nosotros recibimos el Evangelio y recibimos a Jesús, hay algo que nos confronta y que queremos cambiar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos presentes delante de nuestro Señor Jesús. Entonces veamos lo que hizo la mujer samaritana. Dice aquí en el 39 hasta el 42, dice de esta manera: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí vemos cómo la mujer samaritana no necesitó de tener un curso bíblico, no necesitó de conocer de las escrituras, no, simplemente no dice la palabra cuánto tiempo fue, pero eso que Él le predicó a la samaritana fue en el momento en que sus discípulos fueron a comprar comida para que ellos comieran. O sea, yo me pongo a pensar, yo creo que a lo mucho fue 1 hora de que le estuvo platicando, que le estuvo diciendo esto, lo otro, aquello. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la samaritana conoció a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención del Evangelio, que conozcamos a Jesucristo. No que conozcamos una religión, no que conozcamos a un hombre, no que conozcamos una tradición, sino que conozcamos a Jesucristo, a Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí eso fue lo único que necesitó la samaritana. Ir y conocer a Dios, conocer a Jesús. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Fue y dio testimonio. Vamos a regresar a la cita que les dije que apartaran ahí, la cita de Lucas. En el Lucas 24:47. Ahí en Lucas 24:47, fíjense, dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, aquí Jesús está hablándoles a los que viven ahí en Jerusalén. Precisamente les dice, comenzando en Jerusalén, en donde ellos estaban. Muchas veces hay personas que también tienen unas ideas de que dicen, no, es que yo voy a predicar hasta que Dios me mande de misionero a la África, o que me mande a tal lugar, o que yo tenga una voz así del cielo y que me diga, no, o sea,
Aquí la samaritana, ¿qué hizo? Le predicó a los samaritanos. O sea, inmediatamente lo que nosotros como cristianos debemos de hacer es que en el momento en que recibimos este mensaje, en ese momento darlo inmediatamente a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, a nuestros proveedores, a nuestros clientes. O sea, eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. No nos está diciendo, vayan, tomen cursos, hagan esto, pasen 5 años. No. O sea, Él simplemente vayan y den testimonio. De hecho, aquí en el 48 dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Si nos ponemos a ver también lo que acabamos de leer con la samaritana, dice que ella fue y dio testimonio. Testimonio, miren, aquí en el 39 dice, y todos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, eso es lo que uno necesita, simplemente dar testimonio. Vamos a ver otro ejemplo, en Marcos 5:18, por favor. Marcos 5:18 al 20. Este es otro ejemplo de que no necesitamos tener institutos bíblicos, no necesitamos tener discipulados, haber terminado una carrera de teología, ni nada, para que podamos empezar a dar el mejor regalo que cualquier ser humano puede dar. El mejor regalo que cualquier ser humano puede dar es simplemente dar el testimonio de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es la única persona que nos puede llevar al Padre, que es el camino, la verdad y la vida. Ese testimonio que nosotros llevemos a las personas es el testimonio que nosotros necesitamos nada más, para que la gente comprenda que nacimos en condenación. Aunque se oiga muy feo, nacimos con un pecado original, nacimos con una naturaleza de pecado. Pero cuando nosotros conocemos de este mensaje y tomamos ese mensaje a nuestras vidas, es cuando dejamos esa vida de condenación y ahora empezamos a caminar en la vida en Cristo Jesús. Aquí pasó esta situación en Gadara. Dice en el 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aquí voy a parafrasear lo que pasó antes. Nuestro Señor Jesús llegó ahí con los gadarenos, y al llegar ahí, él iba bajando de una barca en la que iba, y se encontró con un cuate que estaba endemoniado. Es más, lo tenían atado con cadenas, todo eso. ¿Por qué? Porque lastimaba incluso a la gente. O sea, estaba mal, estaba endemoniado. Pero nuestro Señor Jesús simplemente, en el momento en que este cuate lo vio, en ese momento se puso todo mal y le pidió a Dios que lo ayudara, porque no lo atormentara más, porque la simple presencia de Dios delante de los demonios se atormentan. Por eso es que un cristiano no puede ser poseído por el diablo. Eso es una mentira también que luego mucha gente dice, es que necesitas renunciar a tus maldiciones generacionales. Si yo soy cristiano, yo ya no tengo ninguna maldición, al contrario. Si yo soy cristiano, dice la palabra de Dios que ya tengo toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso dice en Cristo Jesús. Si no estoy en Cristo Jesús, sí, puedo tener muchas cosas. Pero cuando yo ya estoy en Cristo Jesús, nada, ningún demonio puede poseerme. Puede venir, estarme diciendo cositas en el oído, hace esto, y si yo le hago caso, eso sí es una tontería, es abrirle puertas. Pero el que alguien venga y que me quiera poseer, ya no se puede, porque el Espíritu Santo vive en mí. Y al vivir el Espíritu Santo en mí, pasa lo que pasó en este momento. Jesús nada más iba llegando y el demonio no era el demonio, porque Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque no somos un demonio, somos muchos. Eran muchos demonios que tenía este pobre hombre. Pero en ese momento salen los demonios de él. ¿Por qué? Por la presencia de Cristo Jesús. Por eso, como hace ratito decíamos, el que es cristiano ya vive esa presencia eternamente en nuestras vidas. La presencia de Cristo Jesús no permitió que el demonio siguiera permaneciendo ahí. La pura presencia de Jesús. Entonces los demonios se van, se meten en unos cerdos, se avientan los cerdos al mar. Y bueno, esa historia ya se las acabo de contar. Entonces pasa esto, dice, al entrar en la barca, o sea, ya nuestro Jesús había hecho eso y ya él se iba a regresar.
dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. O sea, lo quería seguir. Le decía, Jesús, yo me quiero ir contigo, quiero ser tu discípulo. Pero fíjense, o sea, esto ya era un propósito de Jesús. Dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Decápolis. Aquí hay maestros, aquí tenemos varios maestros. ¿Qué quiere decir deca? De 10. Polis. Bueno, estamos hablando de que fue a 10 ciudades, que era de donde él pertenecía. O sea, los gadarenos estaban conformados por 10 ciudades. Entonces vemos cómo Jesús le dijo, ve a tu casa, y ahí es donde tienes que predicar. Y eso fue lo que hizo. 10 ciudades se convirtieron. Ya después, en el libro de Hechos, si mal no recuerdo, vemos cómo los apóstoles, ya que están ellos ya cumpliendo con la gran comisión, predicando, llegan a Decápolis, y ya Decápolis ya conocía del evangelio de Jesús por el gadareno, por el endemoniado. Simplemente él que tuvo que hacer lo que Jesús le pidió. Fue obediente, eso fue lo único que necesitó tener este hombre, ser obediente a la palabra, porque dijo, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿De qué se maravillaban? De su testimonio, nada más. O sea, no tenían que maravillarse de decir, órale, este cuate, vea nada más qué conocimiento bíblico tiene. Mira nada más este hombre, cuántos años tiene como licenciado en teología, es un pastor reconocido, es un apóstol, profeta. No, simplemente llegó a dar su testimonio. Eso fue lo único que se necesitó. El requisito para poder dar el mejor regalo es dar testimonio. Como ahorita lo leímos en la cita en la que regresamos de Lucas, de 48, decía que hay que ir a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Eso es todo. Cuando yo empecé predicándole a multitud de personas, fue yendo a predicarle a los de Alcohólicos Anónimos, en los anexos. Y la verdad, cuando yo empecé a ir, pues yo no tenía mucho, tenía algo de conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía yo práctica ni nada. Entonces, bien curioso, porque yo no era tan bíblico en lo que iba y les predicaba. Simplemente iba y les predicaba mi testimonio. Les predicaba lo que Dios había hecho en mi vida. Y eso era lo que más impactaba. ¿Por qué? Porque como yo también fui alcohólico, en el momento en que yo les decía, ¿qué creen? Que aquí en Alcohólicos Anónimos a ustedes les dicen claramente que ningún médico los va a salvar, ¿verdad? Pues no, ningún médico tiene la facultad de poder quitar una enfermedad que es incurable, que es el alcoholismo. Pero ¿qué creen? Que hay un médico de médicos, se llama Cristo Jesús. Y Él me sanó a mí. Y si me sanó a mí, también ustedes los puede sanar. Entonces eso era lo que se necesitaba, dar el testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en mi vida. Entonces es lo que ahorita el Señor nos está trayendo a nuestras vidas, el que entendamos que no es necesario que nosotros retengamos ese regalo tan hermoso que el Señor nos dio, que es la salvación, que lo retengamos por cosas que son secundarias. Muchas veces no entendemos que esto de ir y dar nuestro testimonio es lo único que es necesario para que la gente empiece a conocer del Señor. Es más, hay un ejemplo que yo pongo mucho en esta situación. Una persona, cuando vende más, cuando tiene un trabajo en ventas, vendes mejor cuando tú eres un cliente satisfecho. O sea, es muy distinto en que tú llegues y vendas algo que tú ni conoces, a que tú llegues y que tú a una persona le digas, oye, fíjate que usé este producto y es buenísimo. Y mira, en mí hizo esto y en mí hizo lo otro y en mí hizo aquello. Esa manera es la mejor manera de vender. De hecho, si se dan cuenta, en la televisión ya usan mucho esa estrategia de venta.
Ponen artistas ahí que dicen, no, yo usé esta crema y miren, a mí me dolían mucho mis articulaciones, pero desde que usé fulanito de tal líquido, crema, pomada, ahora ya estoy libre de todas esas. Entonces, ¿qué sucede? La gente se va más por eso. La gente se va más por eso que llega un vendedor, un super ejecutivo con un portafolio, traje. Cuando tú ves una persona así, tú ves un apóstol, un pastor que llega y que muchas veces dices, no, este ya viene a venderme algo. Este ya quiere meterme sus ideas. Este ya quiere esto. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces ahí es donde sí la gente cierra su corazón. Tú puedes ser el mejor predicador del mundo, ¿no? Pero ¿qué sucede si la gente cierra su corazón? ¿Por qué? Porque están viendo que tú ya vas con la espada desenvainada. Ya la gente es como que cierra su corazoncito. No hay como que llegues y tú que eres cuate de él, que te conocen. A mí eso fue lo que me sucedió también. Mucha gente que me conocía decía, es que no puedo creer que tú eras así y así y así y ahora eres bien diferente. Pues esa es la mejor manera de que la gente crea en el mensaje de salvación. De que la gente vea por tu testimonio lo que realmente Dios es. Entonces, ¿qué sucede? No necesitamos grandes institutos, grandes conocimientos para predicar del evangelio, para dar ese mejor regalo que solamente por medio de la palabra de Dios lo podemos dar, que es el evangelio, y el evangelio nos lleva a la salvación, a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dar a conocer el evangelio es la mayor muestra de amor que nosotros podemos darle a las personas y a Dios. O sea, porque muchas veces tenemos esa idea también que decimos, sí, yo amo mucho a Dios, porque cada que me pasa algo, al primero que le pido es a Dios, y le pido, y le pido, y le pido, y le pido. Pero eso no es, claro, es una manifestación de tu amor. ¿Por qué? Porque piensas en Él, claro, en todo momento hay que pensar en Él. Pero desafortunadamente hay personas que solamente piensan en Él cuando se necesita de Él. Lo agarran como la llanta de refacción. Que cuando se ponchó la llanta es en el único momento que me acuerdo, porque hay una necesidad. Cuando tú amas verdaderamente a Dios, en todo momento estás pensando en Él. Pero ¿qué sucede? Esa mayor fruto del amor que tú le tienes a Dios es cuando estás predicando su palabra. Es cuando tú a todo mundo le estás hablando del evangelio. A todo mundo tú le estás diciendo lo que Dios hizo en tu vida. ¿Por qué? Porque lo amas a Él y porque amas a la persona a la que le estás diciendo. Porque en ese momento tú sabes que si esa persona le dice, sí, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y yo vengo y me quiero entregar a ti, Señor Jesús, tú tienes la facultad de que esa persona sea salva. O sea, en tus manos puso nuestro Señor Jesús ese privilegio de dar el mejor regalo que cualquier ser humano puede dar. Dar el regalo de la salvación. Nosotros tenemos ese privilegio. Vamos a ver cuál es la actitud que Pedro y Juan tenían referente a esta comisión que nuestro Señor Jesús les dio. Vamos a Hechos 5:40. Hechos de los Apóstoles 5:40. Por eso así se llama ese libro. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya no estaban nada más escuchando lo que se les predicaba. No estaban siendo nada más oidores de la palabra. Ahora ya eran hacedores de la palabra. Ahora ellos ya estaban cumpliendo con la comisión del grande, con la gran comisión. Dice así, del 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, aquí les voy a parafrasear un poquito lo que estaba sucediendo. A Pedro y a Juan los arrestaron por estar predicando el evangelio. ¿Qué sucede? Que el evangelio, como confronta a muchas personas, hay lugares en donde tú vas a encontrar oposición. Hay lugares en donde incluso tu familia, a mí me llegó a pasar que de plano me decían, mira compadre, por favor ya no me hables de ese tal Jesús. Yo cada que voy a misa ya me hablan de Jesús. Ya no me hables, estamos ahorita en la parranda, no me hables de Jesús. Entonces vas a encontrar oposición. Entonces ellos encontraron oposición. De tal forma fue la oposición que los encarcelaron. Pero ya estaban viendo qué era lo que iban a hacer con ellos. Entonces dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ser azotados, les intimaron que no hablaran más el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, de las autoridades
de ahí de Israel, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, ellos, aunque encontraron un bloqueo donde las autoridades le dijeron, no pueden ustedes predicar, ellos, en vez de salirse tristes y sabes que, híjole, hermano, pues ya no vamos a poder predicar de nuestro Señor Jesús, no, salieron gozosos y dijeron, mira, me dieron latigazos, ¿gracias a qué? A que estaba predicando el evangelio. O sea, la gente del mundo dice, pues qué locos, pero la gente que conocemos de ese padecimiento, sabemos lo hermoso que es padecer a causa del nombre de Jesucristo. Cuando tú predicas del evangelio y que a lo mejor te vituperan, te dicen aleluyo, este cuate de plano, es un fanático, ya le lavaron el cerebro, ¿qué? Esos vituperios son puntos para que Dios nos dé una corona. Eso que la gente pueda estar hablando mal de ti, que te pongan el pie porque estás predicando el evangelio, eso, lejos de que sea algo malo para ti, es algo bueno, porque todo eso nuestro Señor Jesucristo lo está viendo. ¿Y qué sucede? Que todo esto Jesús lo toma en cuenta. Aquí estamos viendo ya de qué manera es como se estaba llevando a cabo la Gran Comisión. Ya no era nada más simplemente el decir lo que se tenía que hacer. Los apóstoles ya lo estaban haciendo. Vamos a Gálatas 1:10. Cuando entendemos la trascendencia de esto que se está predicando el día de hoy, amados hermanos, nuestra verdad, nuestra realidad empieza a transformarse. Nuestra realidad comienza a transformarse en la verdad escrita en la palabra de Dios. Como en varias ocasiones lo he platicado, muchas veces nuestra realidad es otra muy distinta a lo que la Biblia dice. Nuestra realidad es, a lo mejor hasta alguno podría ahorita estar diciendo, ay, es que este hermano no sabe mi familia cómo es. No, es que qué bonito se oye, no, hombre, que así estuviera de fácil. No, yo sé que no está fácil, pero cuando estamos en Cristo Jesús, Él es el que se encarga de esa obra. Él mismo se predica a sí mismo. Con tus ojos, con tu mirada, con la manera que tú ya tienes de actuar, con la manera que tú ya tienes de bendecir a las personas. Con ese testimonio, Él mismo se está predicando delante de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entendemos la profundidad de este mensaje que estamos escuchando el día de hoy, ya no nos importa nada, absolutamente nada, más que llevar a las personas a que conozcan de Jesucristo. Ya tú estás en tu trabajo, claro, no vas a dejar de trabajar para estar predicando, porque ese llamado no todos lo tienen. O sea, no, el propósito de Dios no es que todos seamos pastores, no es que todos seamos ministros, pero hay muchos congregantes que predican a veces más que hasta un mismo pastor. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese congregante tiene muchos clientes, tiene muchos proveedores, tiene muchos amigos, tiene mucha familia. Entonces, ¿qué sucede? Precisamente las iglesias se empiezan a llenar porque entre ovejas es como se van reproduciendo. El pastor lo que tiene que hacer es lo que estoy haciendo en este momento: guiar a las ovejas, darles el alimento necesario para que esas mismas ovejas lleguen a otro lugar y digan, oye, acá dan buena comida, acá nos están dando un alimento de vida eterna, nos están dando un alimento que no simplemente nos va a hacer pasar el día, nos están dando un alimento que nos va a llevar una vida eterna. Entonces, de esa manera es como los congregantes empiezan a predicar el evangelio, simplemente dando el testimonio. ¿Y qué sucede? No necesitas dejar tu trabajo, al contrario, más bien utilizar tu trabajo para que en ese lugar tú estés predicando del evangelio. Primero que nada al jefe, para que cuando el jefe te vea que a lo mejor tú le estás hablando a algunos otros empleados del evangelio en la comida y todo eso, pues no quiera él ser el pie de tropiezo, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Que no puedes hacerlo esto aquí o que eso. No, o sea, cuando él ya conoce de lo que tú estás hablando, ¿qué sucede? Que todo va a fluir muy bien. Aquí en Gálatas, Pablo les dice esto: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Aquí precisamente, ¿por qué estamos hablando de esta cita? Porque aquí Pablo está expresando lo que realmente él ya tiene en su corazón como cristiano. Como dice, si yo agradara a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo. Cuando nosotros somos hijos de Dios, en ese momento lo que más queremos es agradarle a Dios. Pase por encima de lo que pase. O sea, que ya me va a dejar de hablar mi mejor amigo. Pues ni modo, mano. Pero yo a Jesucristo no lo hago a un lado por un amigo. Que ya mi mamá se enojó conmigo porque dejé las tradiciones. Perdóname, mamá, te quiero muchísimo. Y con mi testimonio voy a tratar de demostrarte que voy por el mejor camino. Pero a mi Señor no lo dejo. Ese es el corazón de Pablo. Es el corazón. En este momento está abriendo su corazón Pablo para decirle a los Gálatas lo que estaba en su corazón. Aquí no leemos el contexto de Gálatas 1:10 porque realmente no está hablando de la gran comisión. Aquí sí aislé, y esto lo aclaro porque yo hablo de que tenemos que leer el texto y el contexto, pero aquí yo aclaro, aquí simplemente me aislé a este versículo porque en este versículo Pablo abrió su corazón de lo que él es. No de que él se estuviera en este momento dedicando a hablar de lo que era la gran comisión, pero esto es lo que él hacía. Él dice, yo tengo que agradar a Dios más que a los hombres, porque si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Eso es lo mismo que todo cristiano debemos de pensar siempre. Un verdadero doctor jamás dejaría morir a un enfermo. Un verdadero doctor, digo, porque hay mercenarios que simplemente lo hacen por el dinero, y un verdadero doctor no dejaría morir a un enfermo. Le pague o no le pague el enfermo, el doctor lo salva. Ayuda, hace todo lo necesario que esté en sus manos para que lo pueda salvar, para que no muera. Un verdadero cristiano no permite que un alma se vaya al infierno. Un verdadero cristiano no es aquel que renuncia, no, es que este tiene muchos demonios, no, yo me doy la vuelta y a ese mejor le predico a estos, a los que son bien buenas gentes, pero a estos que no, tiene cara de malo, y no, al contrario, o sea, hay más necesidad. Como dice, Jesús les decía en el Evangelio, les decía, es que yo vine precisamente a donde están los enfermos, no a donde están los sanos. Entonces, ¿qué sucede? No vamos a hacer acepción de personas. En cada persona, en cada situación, encontramos un alma que puede ser salva. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como buenos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, nunca vamos a permitir que un alma se vaya al infierno. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario. Así haya sido la persona que me lamentó, que me dijo de groserías, que me insultó, que ni modo. La palabra de Dios habla de que yo tengo que amar a mis enemigos. Es bien fácil amar a los que te aman, pero ahí es donde verdaderamente procede uno a ver cuál es el carácter que Cristo Jesús está poniendo en nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús se está manifestando en nuestras vidas, ahora vas a amar a los que te odian. Ahora vas a amar a todas las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque en cada persona tú ves un alma que puedes tú salvar, llevándola a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Cuando entendemos esta gran comisión, esa pasión por las almas es algo de lo que supera cualquier expectativa. Cualquier estructura que hayamos tenido de nuestro carácter empieza a ser rota. Cualquier estructura nosotros empezamos a pensar ya de una mejor manera. Porque cuando Cristo está en nosotros, Él nos empieza a dar ese enfoque. Empezamos a ver con los lentes celestiales de reino. Nosotros en ese momento vemos que la mejor guerra que le podemos hacer al mal no es agarrando un fusil, una escopeta y metiéndome ¿cómo se llama esto? Irak, a esos lugares, a estarme aliando con los gringos y estar echando guerra con disparos y demás. Eso no va a solucionar que el mal se acabe. No va a solucionar que el mal se acabe el que yo vea que una persona está haciendo daño y yo vaya y le dé de batazos o lo amenace o que esto, lo otro, aquello. No. La mejor manera de combatir el mal es predicando la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, esas personas que hacían daño, dejan de hacer daño. Esas personas
se ha visto, le doy gracias a Dios porque ahora en las cárceles ya se ha abierto mucho el evangelio. Ahora en las cárceles ya llegas y las personas muchas veces salen de las cárceles y salen mucho mejor de cómo entraron, no por el sistema carcelario, sino porque permitieron que un pastor anduviera predicando el evangelio. Permitieron que incluso en una celda se abra una iglesita y que vaya la gente y que haya un pastor que esté ministrando a las personas. Entonces muchas personas salen de las cárceles, salen de los anexos, salen del lugar, dicen, yo conocí a mi Señor Jesús allá dentro de la cárcel. Yo conocí a mi Señor Jesús en un anexo. ¿Y yo qué crees? Que cuando entré a la cárcel yo era narcotraficante. Es más, era de los más pesados. Aquí en Colombia pasó. Colombia, por ahí les recomiendo, hay un testimonio de uno de los más poderosos del cártel de allá de Colombia. ¿Cómo se llamaba el chino Milán? Él era el brazo derecho del jefe del cártel de Colombia, de famoso, ¿cómo se llamaba? Pablo Escobar. De ese Pablo Escobar, su brazo derecho era el chino Milán. Ahí busquen en el internet, ahí en YouTube, pongan testimonio del chino Milán. Y ahí él habla precisamente de eso, de que ellos se mataban y esto y lo otro, aquello. Y en Colombia se empezó a predicar el evangelio sin tener miedo de predicarlo, porque hubo a muchos pastores que mataron precisamente por andar predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando la gente se convierte, la gente deja de drogarse. La gente deja de vender, de estar de narcotraficantes, de estar vendiendo marihuana, cocaína, todo eso. Entonces, en ese momento, pues los que todavía están fuera de Cristo, todos lo ven y dicen, no, vamos a matar a esos porque se nos están convirtiendo a Cristo y ya dejan de comprar droga, ya dejan de venderla, ya dejan de ser malos. Entonces, mejor, y sí, llegaron a matar a pastores, gente así, todos porque estaban predicando el evangelio, pero ahorita Colombia ya no tiene ese problema que tenía hace 10, 15 años. Ahorita Colombia ya está habiendo una manifestación del Espíritu Santo en ese lugar hermoso, glorioso, de tal forma de que desgraciadamente en México ya hay más de esas cosas que de lo que había en Colombia antes. Pero bueno, nosotros precisamente para eso estamos. Ahorita, como yo siempre se los he dicho, yo a ustedes no los veo como unas ovejitas, ustedes son mis discípulos, somos discípulos de Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué? Para que aquí empecemos a agarrar las herramientas necesarias para hacer eso mismo que ha sucedido en Colombia y en muchos otros países, en Argentina, casi toda Latinoamérica ya ha habido avivamientos. México y Brasil ha sido de los pocos países que no se ha llevado a cabo el avivamiento, pero creo en fe que en el momento en que en México empiece ese avivamiento va a ser más poderoso que en cualquiera de todos los lugares del mundo. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que entender este mensaje, de dar el mejor regalo que nosotros podemos dar, el testimonio de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Esa es la mejor forma de darle guerra al enemigo. Hay personas, y yo respeto mucho sus ministerios de que liberan a los endemoniados, y yo los respeto, claro, qué bueno que existan, porque sí se necesitan. Pero la mejor manera de hacer una guerra en contra del enemigo es predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque ¿de qué me va a servir que una persona de momento sea libre de un demonio que en ese momento lo está atormentando? Si no se convierte esa persona, entonces es libre y al ratito ese demonio regresa y lo sigue atormentando y lo sigue atormentando. Lo mejor es que cuando este mensaje verdaderamente lo llevan hasta lo profundo de su corazón, nacen de nuevo. Y como nuevas criaturas ya no va a haber demonio que pueda estar dentro de ti. Esa es la mejor manera de darle libertad a las personas. Cuando les damos el mejor regalo, que es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver ahora Pedro cómo llevaba a cabo esta labor en Hechos 10:40. Hechos 10:40. Dice así, voy a apurarle porque ya se me está yendo el tiempo. A levantó Dios, él estaba predicando, Pedro le estaba predicando a los gentiles, a los que no eran judíos. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez
de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el regalo que nos perdona de nuestros pecados. Luego dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Ok, ya estamos aquí terminando. Esta es la mejor forma de darle libertad al mundo. Hay muchas personas que nacen y cuando empiezan a conocer todas las crisis, todas las problemáticas que hay en el mundo, hay un sentimiento, desafortunadamente es un sentimiento nada más, que llega a nuestras vidas que dice, hombre, a mí me gustaría salvar al mundo de la pobreza, salvar al mundo de tantas guerras, salvar al mundo de tanto odio, de tantas cosas. Pues ya se te adelantaron, fue nuestro Señor Jesús el que salvó a todo el mundo de eso. Pero ¿qué sucede? Es un regalo que si las personas no lo toman, o ahí te va otra, es un regalo que si tú no llevas a la persona que tome ese regalo, que es la salvación, la gente no lo va a tomar. Precisamente para eso fue que el Señor nos da todas estas instrucciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos de ese regalo, de esa manera es como verdaderamente tú puedes llevar la sanidad, la salvación a todas las naciones. Aquí estamos hablando de lo principal, que es de predicar el Evangelio, porque ese es el tema de hoy. Pero junto con ello, el predicar del Evangelio te sigue también, ¿qué? Las señales y prodigios. Te sigue el que tú puedas ir y orar por un enfermo y que ese enfermo sane. Que puedas ir y como ahorita lo estábamos diciendo, que haya un endemoniado y que ese endemoniado pueda ser liberado. Eso fue un complemento de la Gran Comisión. De hecho, en Mateo ya habla de todo eso completo. Pero como ahorita estamos enfocados en el regalo de la predicación, pero eso es un complemento que te sigue. Cuando tú estás predicando el Evangelio, aquí estamos viendo cómo Pedro estaba hablando la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre toda la gente. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo cae sobre toda la gente? Que el que necesitaba ser salvo, es salvo. Eso es lo más importante. Que el que necesitaba sanidad física, en ese momento es sano físicamente. Que el que necesitaba ser sano interiormente, que estaba lleno de demonios, de temores, de esto, en ese momento el Espíritu Santo lo libera de todo. En ese momento, el simple hecho de que Pedro estaba predicando a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento cae el Espíritu Santo sobre todas las personas que oían el mensaje. Porque una cosa es que de una manera religiosa simplemente tú digas, yo voy a tal lugar y ya, pues ya cumplí. Pero cuando tú estás escuchando, cuando tú estás oyendo el mensaje y lo estás llevando hasta lo profundo de tu corazón, el Espíritu Santo eso lo ve. Y en ese momento dice, sobre esta tierra es fértil. Sobre esta tierra yo voy a caer porque sé que esta tierra va a germinar y va a dar mucho fruto. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio. De que de esa manera nosotros vamos verdaderamente a darle libertad al mundo. Vamos a poner ese granito de arena para que de la manera en que las personas estén escuchando la palabra, de esa manera van a comprender lo que ellos son, el pecado que tienen, entregárselo a Jesús y entregarse ellos completamente a Jesús. Eso es lo que realmente nos va a dar la oportunidad de ser portadores de libertad al mundo. Y ahí sí nada de pensar, voy a ser un héroe que haga esto y que haga lo otro. No, simplemente el Señor Jesús está poniendo en ti todo el equipo necesario para que eso se lleve a cabo. Cuando damos a conocer el mensaje a las personas, eso es lo que va a suceder. Vamos a hacer que verdaderamente esas personas sean libres. Y por último, vamos a la instrucción de Dios por medio de la pluma de Pablo a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos de Pablo. Y Pablo pues tenía una de las revelaciones más tremendas de todos los que escribieron la Biblia. Bueno, de hecho, para mí fue la revelación más tremenda, la de Pablo, que él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y aquí a su hijo en la fe, Timoteo, le da estas instrucciones. Segunda de Timoteo 4:1 en adelante.
De hecho, hay un subtítulo aquí en esta cita que dice, predica la palabra. Y le dice así, hagan de cuenta que aquí, así como Pablo le está hablando a Timoteo, en este momento yo le estoy hablando a Redención por su gracia. Le estoy hablando a este pequeño remanente que el Señor nos ha dado la oportunidad de pastorear. Les dice así, les digo así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo da ejemplo de esa pasión que él tenía por las almas. Aquí Pablo está instruyendo a su discípulo de algo que debe él de hacer, pero que Pablo ya lo había hecho. Como dijo, he peleado la buena batalla. Aquí Pablo nos está dando un ejemplo de que no es nada más, ya lo predico y ya. No, él lo hizo. Él lo predicaba y daba testimonio de lo que él predicaba. Eso es lo que debemos de hacer los que somos verdaderamente hijos de Dios. Aquí me gustaría, voy a leerles esta misma porción de la palabra, pero en una versión que es la Biblia del lenguaje sencillo. Creo que ninguno de ustedes tiene esa versión. Se las voy a leer porque como que es un poquito más a nuestra manera de hablar y quiero que quede bien claro lo que le está instruyendo aquí Pablo a su discípulo Timoteo y que quede bien clara la instrucción que ahorita yo también les estoy dando a ustedes. Dice así, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios, en todo momento anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado. He llegado a la meta, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo, y que cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Bueno, aquí estamos viendo cómo Pablo, a pesar de... Él estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esta carta. Él ya le habían dicho que ya iba a morir. Pero como él dice, no me importa porque ya cumplí con la meta. De veras, hermanos, cuando yo empecé a predicar el evangelio,
cuando Dios me dio la oportunidad, el privilegio de estar al frente de esta iglesia, cuando Dios me dio el privilegio, incluso me dio la instrucción de que se grabaran las prédicas, fue cuando dije: Señor, gracias, porque hasta ahorita me doy cuenta que para esto fui creado, para esto vine a este mundo. Y Señor, gracias porque me estás dando la oportunidad, me estás dando el privilegio de llevar a cabo mi trabajo. Señor, como lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo antes le tenía mucho miedo a la muerte, creo que todo el mundo nacemos con ese temor, pero cuando empezamos a ver que se está cumpliendo el verdadero propósito de nuestras vidas, empiezas a perder ese temor. Pablo había perdido ese temor, él sabía que pronto ya iba a llevar a cabo esa función de acercarse a su padre ya directamente y de recibir esa corona en la cual le iba a decir: hijo, te ganaste esta corona porque cumpliste con tu propósito. Todos en esta vida tenemos el propósito de regresar al camino, de regresar a los pies de Cristo, de regresar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Realmente todos tenemos esa tarea, esa comisión, pero precisamente aquí vemos cómo Pablo le está diciendo a Timoteo de ciertas instrucciones, porque él ya había vivido eso. Le dice: tú insta, o sea, predica en todo tiempo, aunque parezca que no es el tiempo de predicar, como hace un rato les dije. Hay personas que te dicen: no, este no es momento para que me hables de Jesús. Claro que es momento. Yo ya en alguna ocasión les platiqué una muy mala experiencia que tuve, cuando una vez el Espíritu Santo me redargulló y me dijo: predícale a tu tío. Yo era nuevo en el Evangelio, y yo pensaba, yo decía: ay, no, esto no es el Espíritu Santo, qué pena, estoy viniendo de visita aquí, y me predicarle, no hombre, de por sí ya me dicen que soy un fanático, porque hablo de la Biblia, que no hombre, ¿cómo le voy a predicar a mi tío? Bueno, dije, después lo hago. Esa noche murió mi tío. ¿Y qué sucedió? Eso fue algo precisamente que me hizo entender estas palabras que Pablo le decía a Timoteo: en todo tiempo es tiempo de predicar. No hay momentos que digas: en este momento sí tienes que predicar. Desafortunadamente ese tío, a pesar de que una persona muy buena gente, pero tenía situaciones en las cuales él tenía que haber sido confrontado por la palabra de Dios. Mi tío era muy buena persona, pero visitaba brujos. Entonces la palabra de Dios dice claramente que todas esas personas no pueden ir al reino de los cielos. Entonces, por muy bueno que seas, si tú no conoces de la palabra de Dios, si tú no has venido a los pies de Cristo, simplemente no puedes ir al cielo. Entonces, a mí eso me redargulló tanto, lloré, en serio lloré, porque yo lo quería mucho. Era una persona que era buena gente, pero las personas buenas gentes no son las que se van al cielo, es una falacia. Las personas que se entregan a Cristo Jesús son las que se van al cielo. Cristo Jesús es el único camino al cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no entregamos ese regalo, nosotros podemos quedar con ese cargo de conciencia. Y de veras, hermanos, es algo que pasó hace años y sin embargo sigo con ese cargo de conciencia. Que digo: Señor, tú me diste el privilegio, la oportunidad de verlo horas antes de que él muriera. Y pude haberle predicado y él pudo haberte aceptado, Señor Jesús. Él se pudo haber arrepentido en ese momento de que él visitaba brujos. Él se pudo haber arrepentido en ese momento de que su vida no era la correcta y se pudo entregar a ti, Jesús. Y en este momento estaría contigo esperándome. En el momento en que yo llegara, él me iba a decir: hijo, gracias por predicarme del Evangelio. Gracias porque en ese momento era cuando más lo necesitaba. Y gracias a que me predicaste, estoy aquí con papá, estoy de vuelta en casa. ¿Qué sucede? Pablo, cuando le habla a su discípulo, le dice eso porque a lo mejor él también llegó a ver esas situaciones, que habían muchas personas que en vez de que le hicieran caso a lo que Jesús había dicho, muchas personas decían: sí, luego. ¿Y qué sucede? Ese luego puede ser muy tarde. Entonces, en este momento, yo espero que cada uno de nosotros hayamos entendido el mensaje que el Señor nos está dando a nosotros y a todos a los que les prediquemos también ese mensaje.
¿Por qué? Porque de esa manera es como verdaderamente vamos a poder llevar a cabo la gran comisión. La comisión que el Señor nos dejó. Es un regalo hermoso. O sea, en realidad, cuando nos vamos a las cosas naturales, no sé si a mí me diera alguien la oportunidad de decirme, oye, Bernardo, mira, yo quiero darle un regalo a mi hijo. Quiero regalarle un Mercedes-Benz. Pero ¿qué crees que me tengo que ir a Estados Unidos y la agencia va a entregar el carro dentro de una semana? ¿Le puedes entregar ese regalo? A ti no te va a costar nada. Es más, mira, aquí te doy para la gasolina, te doy eso. ¿Puedes ir y se lo entregas a mi hijo, por favor? Yo creo que sería un privilegio que dijera, yo no tengo la capacidad de comprar un carro de 2 millones de pesos, pero sin embargo voy a tener el privilegio de llegar y llevarle ese regalo a esta persona. Sé que él va a decir, sí, mi padre me lo dio, pero él me lo trajo. ¿Y qué sucede? Eso es un privilegio para cualquiera. Nosotros no necesitamos hacer nada. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Ya lo hizo. Pero cuando tú tienes ese privilegio de llevar el mejor regalo, hermanos, es la mejor bendición. Es la mejor. Aquí precisamente Pablo está hablando de esa corona. Aquí Pablo está diciendo, yo no me preocupo porque ya cumplí la meta. Ya le prediqué a los que le tenía que predicar el evangelio. Ya salvé a mis hijos, ya salvé a mis primos, ya salvé hasta a mi suegra, ya salvé a todos lo que fuera necesario para que en el momento en que me presente delante de mi Señor, me diga, hijo, aquí está esta corona. ¿Y qué crees? Que a todos esos que tú les predicaste, también les voy a dar su corona, porque están esperando la venida del Mesías. Esa es la gran comisión. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos darle a cualquier ser humano, a cualquier familiar, a cualquier persona. Si verdaderamente amamos a nuestros semejantes, ese es el mejor regalo. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a tener pasión por las almas, no por nuestras necesidades, sino por las necesidades de las almas de este mundo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a terminar este culto dándole gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor con ese amor que Él mismo ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, orándole, pidiéndole, dándole de nosotros. Señor, muchísimas gracias te doy, papá, porque el día de hoy, como siempre, Señor, tú has traído una palabra que no regresa vacía. Una palabra que ha penetrado hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, sabiendo, Señor, que tú nos das todo el equipo necesario para poder llevar a cabo esta gran comisión, esta tarea, este regalo tan hermoso que tú nos has dado y que nos has dado el privilegio de llevar también a cabo, Señor. Señor bendito, en este momento nosotros hemos aprendido algo que a lo mejor en algún día lo habíamos escuchado, Señor. Pero cada que tú nos hablas, nos dices cosas nuevas, Señor. Yo te pido por todo este remanente, Señor. Yo te pido por todas las personas que por medio de la internet también nos están escuchando. Porque estos mensajes, gracias a ti, mi Señor, han estado yendo a muchas partes del mundo, Señor. No solamente en esta ciudad, Padre. Te doy gracias porque nos has dado ese privilegio. Yo bendigo a todas esas personas que nos están viendo, a todas esas personas que han escuchado este mensaje. Yo las bendigo, Señor. Yo te pido, mi Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que nos des esa revelación que viene de lo alto, para que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, lo que vale una alma, Señor. Entender, Señor, que nuestro tiempo no vale nada, que nuestro tiempo realmente, si no fuera por ti, simplemente no lo tendríamos, mi Dios. Necesitamos entender tantas cosas, Señor, pero solamente tu Espíritu Santo nos puede dar la oportunidad, Padre, de reconciliarnos contigo. Solamente tu Espíritu Santo puede decirnos qué es lo que debemos de decirle a nuestros familiares, porque tampoco vamos a llegar dándole bibliazos a las personas. No vamos a condenarlas, no vamos a enjuiciarlas, porque, Señor, ni siquiera tú lo hiciste, mi Señor Jesús.
Nosotros simplemente somos portadores de buenas noticias, Señor, no de condenación. Somos portadores de la buena noticia de que tú nos has dado salvación, Señor, de que tú nos has dado vida eterna, de que tú nos regalas, Señor, sanidad, de que tú echas fuera los demonios que puedan estar en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que en este momento tú estás depositando ese Espíritu Santo hermoso que nos llevará a predicar el Evangelio a todos los lugares en donde tú nos pongas, empezando por nuestra familia, Señor, empezando por nuestra casa, por nuestro trabajo, empezando, Señor, por nuestras amistades. Mi Dios, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu presencia continua en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre mío, que te sigas manifestando en cada uno de nosotros y que sigas dándole esa bendición hermosa a este ministerio, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.